Muy bien, nosotros somos el equipo 4 y este es nuestro producto integrador de aprendizaje de la materia de fundamentos de la solución de conflictos. Primeramente, yo daré una pequeña introducción de la importancia de la justicia restaurativa. Esta es aplicada principalmente a nivel juvenil para resolver conflictos que no tengan la necesidad de recurrir al aspecto legal, como puede ser recurrir a un juez o un juicio. Después, esta justicia es muy importante ya que no se centra en castigar al que realizó este problema, sino que se concentra en recuperar los recursos que se hayan perdido durante el conflicto. Ahora diré los temas, repasaremos un poco los temas que dirán cada uno de mis compañeros. Primeramente, mi compañero Diego dirá algunas definiciones de la justicia restaurativa. Después, Gatache repasará las características que esta justicia tiene. Después, mi compañera Jimena, Luis y Corpus dirán los modelos que existen de esta justicia. Después, mi compañero Patricio dará a las etapas que se realizan durante este proceso. Después, Rodrigo dará y nos dará un poco de cómo se implementó este sistema en México. Mi compañero Javier dará algunos ejemplos de cómo aplicar esta justicia. Y finalmente, mi compañero David dará la importancia de esta justicia en el desarrollo de la sociedad. Entrando de lleno a las diferentes definiciones de la justicia restaurativa, también conocida como justicia reparadora o justicia compasiva, tenemos que saber que generalmente es una forma de pensar que se centra en que la justicia sea la atención a las necesidades de las víctimas y los autores o responsables del delito y no el cumplimiento del castigo de estos últimos ni el cumplimiento de principios legales abstractos. Según Geoff Braithwaite, la justicia restaurativa es un proceso mediante el cual todas las personas que han sido afectadas por una injusticia tienen la oportunidad de decir cómo han sido afectadas por ellas y decidir qué debe hacerse para reparar el daño. La Organización de las Naciones Unidas describe a la justicia restaurativa como un proceso para resolver el problema de la delincuencia, enfocándose en la compensación del daño a las víctimas, haciendo a los delincuentes responsables de sus acciones e incluyendo a la comunidad en la resolución del conflicto. Y la Ley de Mecanismos Alternativos de la Solución de Controversias del Estado de Nuevo León define la justicia restaurativa como un proceso mediante el cual las partes de una controversia se reúnen para identificar y atender colectivamente las consecuencias del hecho o conducta que se reclama y las necesidades de los interesados, con el propósito de solucionar el conflicto y lograr la reintegración de la comunidad y la recomposición social. Bien, ahora que mi compañero Diego les habló sobre las varias definiciones que tiene esta justicia restaurativa, siguiendo con la exposición de la introducción de mi compañero Max, yo les estaré hablando sobre las características de esta misma. Primeramente, es una forma de pensar que se centra en que la justicia sea la atención a las necesidades de las víctimas y a los autores del delito, a los infractores. No se centra en que estos últimos cumplan con la ley, o sea, que sean castigados por la ley, sino que busca que ellos reparen el daño que se le provocó a las víctimas. Segundo, es una nueva manera de considerar a la justicia penal. Tercero, tiene como finalidad buscar la paz social. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante este método, que es la justicia restaurativa, se busca promover la paz dentro de la sociedad para que se conviva en armonía. Cuarto, intenta evitar estigmatizar a las personas que cometieron el delito. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que al aplicar este método no se van a meter a la cárcel las personas que cometieron el delito, sino que se va a tratar mediante este método para que no salga una mala imagen de ellos en la sociedad por las personas que los rodean. Quinto, considera que el delito no solo causa daños a la víctima y a su alrededor, sino que también causa daños a la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si el infractor no es castigado y sigue teniendo estas conductas, pues claramente va a ser un peligro para la sociedad. Y por último, es una justicia de consenso, con la participación en la solución del conflicto originado con el delito de todos los afectados. Ahora veremos lo que vienen siendo los modelos de la justicia restaurativa. Empezaremos con el proceso para celebrar conferencias de grupos familiares. Este proceso consta de 6 pasos, los cuales son los siguientes. En el primer paso, el facilitador convoca tanto a la víctima como al infractor, se explica el proceso y los invita formalmente a que participen dentro de la conversación.
En el segundo paso, el facilitador también le pide a la víctima del infractor que ellos seleccionen a sus miembros fundamentales de su círculo de apoyo, es decir, a las personas que también van a estar participando dentro de este mismo proceso. En el tercer paso se comienza el relato de lo sucedido por parte del autor, es decir, el autor del crimen comienza a relatar qué fue lo que pasó. Después este es seguido por el relato, pero en este caso las personas que también sufrieron las consecuencias. Es decir, puede decir como que los testigos o personas que tuvieron daños secundarios de este mismo crimen. Y por último, la víctima es quien relata. Claro, cabe aclarar que si la víctima sí lo desea, ella puede ser quien empieza el relato en vez del autor. Ahora, en el cuarto paso, la víctima tiene el derecho a hacer preguntas al infractor y expresar sus sentimientos. Esta puede decir si tiene alguna incomodidad o algo que le inquiete y puede decir cómo es que él se siente. En el quinto paso, la víctima expresa cuáles son sus resultados deseados, qué es lo que él espera, pero también aquí se toma en cuenta la participación de las otras partes que también están en la conferencia para llegar ya a un acuerdo. Y en el sexto paso, pues el acuerdo pone conforme a todas las partes y también se establece qué es lo que va a hacer el infractor para reparar el daño que causó. Quiero hablar sobre el tema de mediador entre la víctima y el infractor. Este concepto transcurrió en los Estados Unidos y Canadá, y también en Europa, pero se usa más en América del Norte. Este concepto trata básicamente de puntados a una víctima del infractor que han hecho unas cosas graves o leves. Este concepto también se puede usar en niños y adolescentes. Este concepto trata básicamente de puntar a los dos involucrados, ya sea la víctima y el infractor. El mediador trata de escuchar el daño que se hizo y la víctima. La víctima tiene que hablar sobre la reparación del daño que quiera hacer. Las dos personas tratan de llegar a un acuerdo para reparar así el daño y que las dos personas estén de acuerdo con esa remisión del daño. Ahora hablaremos un poquito más de los círculos de sentencia. Estos provienen de los círculos de paz, que son mecanismos tradicionales dentro de los pueblos de Estados Unidos o de Canadá. Estos también se incorporan en 1991, que es cuando los jueces del pueblo de Yukon empiezan a introducirlos un poquito más para que los casos pequeños o daños menores no lleguen a juicios muy grandes. Ahora, en 1996 es cuando se reincorporan formalmente al Código Penal y estos principalmente priorizan que la víctima no recupere el daño que le hicieron o también la comunidad. Ahora, también en el mismo año 1996 es como se reincorpora formalmente en todo Estados Unidos por medio de un proyecto hecho en Minnesota. Ahora, para poder llevar los círculos de paz tenemos 5 pasos, que el primero es, se hace una petición. Este es cuando la víctima hace una petición para poder realizar un círculo y así poder restaurar el daño hecho. El segundo, se celebra un círculo. Es cuando empieza a celebrarse el círculo, se empieza a restaurar el daño, como aquí dice, restaurativo para la víctima. Se empieza a hablar con la víctima para saber qué pasó. Y el tercero es un poco similar, pero en este es cuando se celebra el círculo para el infractor. Y es cuando igual se le pregunta al infractor qué pasó, qué se puede hacer. En el cuarto se celebra un círculo para llegar a un acuerdo. Es cuando las dos partes, la víctima y el infractor, empiezan a llegar a un acuerdo en ese círculo para poder formalizarlo y que pues no llegue a un tribunal. Y en el quinto paso se realizan círculos constantes para saber pues cómo van, qué está pasando, si se llega a un acuerdo y pues poder llegar a un acuerdo juntos. Vamos a hablar sobre las juntas instrumentales reparadoras. Este concepto se aplica más en Estados Unidos y se aplica para delincuentes no violentos que sean adultos o jóvenes. ¿En qué se trata esto? Van a decir, este concepto se trata de que una comunidad esté capacitada para resolver este tipo de problemas. Se hace una reunión comunitaria y que la víctima y el infractor estén los dos ahí para escuchar la propuesta y la posible sanción. Esta sanción deben estar de acuerdo las dos partes para que esté el problema ya resuelto. El otro modelo que tenemos es el de paneles de impacto en la víctima. Es decir, en este caso la víctima se reúne con infractores que cometieron el mismo crimen del cual ellos sufrieron y lo que hace la víctima es platicar con ellos acerca de cómo este acto tuvo un impacto dentro de su vida, como la de su círculo familiar y la de sus amigos. Y pues este método se utiliza mucho en los centros de detención, también forma parte muchas veces de algún tipo de libertad condicional o para los jóvenes que son detenidos conduciendo bajo la influencia del alcohol. Hola, yo voy a hablar de las etapas del método de justicia restaurativa en un juicio penal. Esto consta de 3 etapas que son la instrucción, el enjuiciamiento y la ejecución. La instrucción habla sobre, es la parte preliminar.
Es donde se da a conocer el delito que según se cometió, donde también se muestran las pruebas y donde se trata de averiguar varias pistas para saber quién es el culpable y quién es el inocente. Después sigue lo que es el enjuiciamiento. El enjuiciamiento es donde ya empieza el juicio oral, que es básicamente donde ambas partes toman posturas contrarias para tratar de convencer al juez de que el acusado es inocente y la otra parte va a tratar de convencerlo de que es culpable. Después sigue la ejecución. La ejecución es donde ya se toma la decisión de si es inocente o es culpable, y dentro de pues cabe la sanción. La sanción puede ser de restaurar lo dañado, pagar una multa y pagar la pena con cárcel. Hola, mi nombre es Rodrigo Rafael y ahora yo explicaré cómo se implementó la justicia restaurativa en el México actual. El 18 de junio de 2008 se realiza una reforma en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se establece un nuevo modelo de justicia penal, llamado justicia restaurativa. Esta misma se aplica cuando un delito, ofensa u acción afecta a las personas implicadas y la relación que hay entre las mismas. Es por esto que la justicia restaurativa se centra en el daño que se realizó. O en otras palabras, cuando las personas implicadas en el problema tienen algún tipo de relación, ya sea amorosa, de amistad o lo que sea, o de trabajo, la relación que pueda ser, y un delito u ofensa rompe la relación que tenían estos dos individuos, se necesitan restaurar los efectos del daño realizado para restaurar los efectos que tenía la relación pasada. Ahora el siguiente compañero pasará a dar el siguiente tema. Bueno, yo voy a decir 3 ejemplos de justicia restaurativa que se puede aplicar en nuestra sociedad. El primer ejemplo, imaginémonos un choque. En esto llega el tránsito y les dice a las personas implicadas que les da 2 opciones. La primera es que puede resolver esto mediante el sistema legal, o la segunda es que los implicados decidan qué hacer. Por ejemplo, que la persona que chocó se haga cargo con su seguro al pagar por los daños de la otra persona. El segundo ejemplo es el dueño de un negocio que tira sus desperdicios hacia el parque de la comunidad en la que están, y los vecinos, al darse cuenta de esto, deciden acudir con las autoridades correspondientes. Las autoridades le dicen al dueño del negocio que les da también 2 opciones. O número 1, lo pueden encarcelar por contaminación ambiental, o número 2 es que el dueño le tenga que dar a la comunidad una compensación monetaria, y también que es realizar servicio comunitario, ya sea lo que lo pongan a hacer. Por ejemplo, puede ser o limpiar el parque que él ha estado dañando, o puede ser otra cosa. El tercer ejemplo es de un chico de 17 años que fue sentenciado por un juez al estar conduciendo la camioneta de su padre y tener una lata de cerveza abierta. El juez decide darle libertad condicional, pero con 4 condiciones. La primera es que debe empezar a trabajar para que pueda pagar la multa de tránsito. La segunda es que debe someterse a un curso de manejo a la defensiva impartida por la policía estatal. La tercera es que debe de someterse a un historial de alcoholismo. Y la cuarta es que debe de hacer un ensayo sobre cómo el alcohol ha afectado en su vida. Bueno, yo voy a hablar sobre la importancia de la justicia restaurativa en la sociedad. La justicia restaurativa, primero que nada, hay que entender que es una herramienta que nos sirve para solucionar conflictos, de manera que esta busca la reparación de los daños cometidos de un infractor hacia la víctima y la reincorporación de este en la sociedad. Este permite que el infractor acepte la culpa y busque alternativas o maneras de solucionar o arreglar o reparar los daños que este cometió, y asumiendo la responsabilidad del acto. La justicia restaurativa además ayuda a la víctima a poder sanar sus heridas y poder reincorporarse en la sociedad, y al infractor ayuda a estudiar las causas y los efectos que provocó en la víctima o en los familiares de la víctima, y poder asumir la responsabilidad tratando de retractarse ante la sociedad. Y la sociedad
esta justicia restaurativa ayuda a prevenir posibles actos similares y para tener un bienestar entre la comunidad.